Capitán América Centinela de la Libertad 121, 130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. La noche en la mansión décimo fue una experiencia inusualmente serena para Steve Rogers. Dormía en una cama mullida, una comodidad a la que no estaba acostumbrado. Las sábanas parecían algodón egipcio de 500 hilos. La calefacción central de la mansión mantenía la habitación a la temperatura perfecta. El silencio era la mayor diferencia. Incluso en plena noche en la mansión de los Vengadores, el bullicio de la ciudad que nunca duerme lo envolvía todo. La mezcla de bocinas, voces lejanas y zumbido eléctrico estaba siempre presente, incluso tras los gruesos muros de la mansión. Pero no había bullicio, ni ciudad. La serenidad de Westchester era absoluta, con todos los niños arropados en sus camas y todos los adultos felizmente acostados, solos o con sus parejas preferidas. Era la viva imagen de la paz relajante. No era de extrañar que el Capitán América no pudiera dormir. Había dormido más temprano ese día, cuando aún había algo de ruido. Un soldado aprendía lo fácil que era conciliar el sueño cuando había ruido. Había dormido durante los bombardeos, el retorno de la artillería y los aviones que despegaban junto a su tienda. Los peores momentos eran los de tranquilidad. Le había costado muy poco conciliar el sueño mientras los niños seguían arrasando por la mansión. La bruja escarlata lo había exiliado a la habitación y le había costado poco conciliar el sueño. Sufría de jet lag al llegar a Seattle. A esto se le había sumado aún más jet lag en el avión supersónico que Shield usó para llevarlo a Nueva York. En los 2 días sin dormir desde que arrestaron a Rachel, había estado en constante movimiento, con la única excepción de cuando la granada de conmoción lo dejó inconsciente y la intoxicación por monóxido de carbono lo incapacitó. Yacía en la cama en calzoncillos, mirando al techo y luchando contra el flujo de recuerdos que casi lo habían incapacitado cuando estaba en esa clase. Lo repentino, la forma en que había llegado sin previo aviso, era inaceptable. Lo había negado durante demasiado tiempo, ignorando a quienes se preocupaban por él. Ahora, por fin, estaba preocupado. Había sucedido demasiadas veces en los últimos meses. Hablar de las experiencias que tanto lo perturbaban lo había ayudado por un tiempo, pero ahora parecía que cuanto más hablaba, peor se volvía. Se estaba acercando demasiado a las verdades más profundas que guardaba en su interior. Las cosas que no quería que nadie supiera que sabía sobre su país. Porque ¿cómo entenderían su lealtad si explicaba lo que sabía? La primera vez que recordaba fue poco después del 11S, cuando su mente fue arrastrada de vuelta a Pearl Harbor. Había sucedido varias veces después, sobre todo cuando el interrogador se le había metido en la cabeza. Pero desde aquel día en el parque con Bernie, cuando vio la estatua que erigieron para conmemorar su muerte, todo se había descontrolado. Había ocurrido en la azotea cuando ordenó a los Vengadores que dejaran de atacar al sindicato. Eso lo había llevado hasta Bernie en plena noche. Había vuelto a ocurrir en el taxi después de que aquel hombre del Partido Republicano le agitara ese maldito periódico en la cara. Lo había afligido en el vestuario de los Vengadores mientras se lamentaba por las mentiras de Bernie. Casi le cuesta la vida cuando Spider-Man lo atacó con un tendedero e Hyperion lo aplastó bajo una camioneta. De nuevo en la UCI, cuando visitaba a Rachel, una profunda desesperación lo llevó a la azotea para escapar de la sensación claustrofóbica. Había sucedido algunas veces desde entonces, pero, si algo tan inocuo como acostarse al lado de Bernie o que Wanda lo tocara podía desencadenarlo, ¿cómo no iba a ser un lastre en el campo de batalla y donde el estrés y las apuestas eran mucho mayores? Podría tener razón Hank sobre él. ¿Sufría de trastorno de estrés postraumático? Si lo padecía, no sabía cómo sentirse al respecto. En su época, algo así se equiparaba a la cobardía, aunque los expertos médicos y psicológicos sostenían que no tenía nada que ver. Steve se giró de lado y contempló la luz de la luna que entraba por la ventana. Más serenidad. ¿Por qué le costaba tanto aceptar esta paz y tranquilidad? Era como si estuviera en el ojo de una tormenta que simplemente precipitara una tormenta aún más furiosa al otro lado. Bajo su plácida superficie rugía una vorágine de emociones. 3 mujeres. Una de él. Un imperativo moral. Solo podía haber una a partir de él. Nunca había sido sencillo ni fácil elegir quién debía ser, por eso, durante un tiempo, se había mantenido a distancia de todas ellas. Incluso su relación con Sharon, tan apasionada como había sido a veces, había sido una forma de mantenerlas a distancia.
Cada vez que se acercaba a alguno de ellos, no podía evitar pensar en Peggy Carter, la hermana de Sharon, joven y hermosa en París. ¿Qué habría pasado entre ellos si esa explosión no la hubiera despojado de su memoria y la hubiera enviado de vuelta a Estados Unidos? ¿Por qué todo lo hermoso que le había sucedido tenía que terminar? Le hizo el amor a Bernie. Había sido maravilloso, y creía que habían reavivado la conexión entre ellos. Había intentado hacer lo correcto por ella, según los estándares de su generación, y una vez más ella se había negado. El rechazo dolió más la segunda vez, porque esta vez había sido él quien le había propuesto matrimonio. La primera vez le pareció más justo, porque fue ella quien lo pidió y era prerrogativa de una mujer cambiar de opinión. Nunca había pretendido lo que pasó con Rachel, pero una vez que ocurrió se sintió maravillosamente vivo y aliviado. Todavía no podía creer que se la hubieran arrebatado de esa manera. ¿Qué pasaría su vida en prisión? Ahora, este asunto con Wanda. Viejos asuntos pendientes que deseaba que permanecieran enterrados. Sabía que ella lo amaba, y lo había hecho durante mucho tiempo. Siempre la había deseado con tanta intensidad, pero era un hombre y entendía que había una diferencia entre ese tipo de deseo y el amor. Esa era la verdadera razón por la que se negaba a corresponder a su amor. Lo que más temía era hacerle daño. ¿De verdad crees que podrías hacer eso? Escuchó la voz de Wanda justo detrás de él. Había estado tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera la había oído abrir la puerta. Se sorprendió aún más al descubrir que estaba acostada en la cama detrás de él, acurrucándose con él en el camisón que había usado la última noche que pasaron juntos. Por un instante creyó estar soñando, hasta que sintió su suave calor y el inconfundible encanto de su perfume. Su respuesta fue desconcertante. ¿Había estado pensando en voz alta? Volvió a mirar su hermoso rostro a la luz de la luna, con todos los músculos de su cuerpo tensos como el acero, sin saber qué decir ni qué hacer. Tranquilo, dijo ella, acariciándole los hombros con suavidad. No deberías preocuparte tanto. Sé que nunca intentarías hacerme daño. Wanda, dijo. Calla, insistió ella, acariciándole los brazos musculosos. Dices cosas muy bonitas, pero ¿me dejas hablar a mí por una vez? Con una fuerza sorprendente, lo jaló boca arriba y se sentó a horcajadas sobre él, suspendida sobre él como una aparición a la luz de la luna. Su feminidad alcanzó una posición precaria sobre su hombría y él sintió que se le escapaba un jadeo involuntario. Los rizos castaños de su cabello le rozaron el rostro mientras ella sacudía la cabeza. Esto no era como antes. Sus manos eran suaves mientras las yemas de sus dedos recorrían los rastros de viejas cicatrices que le cruzaban el pecho. Sus ojos verdes casi brillaban en la oscuridad con el hambre y la pasión que se reflejaban en ellos. De repente, esa sensación de asfixia regresó, igual que cuando lo tocó en el aula. Respiró hondo y contuvo el aliento, esperando que la sensación pasara. Eres un buen hombre, Steve. Demasiado bueno para este mundo. Siempre estás ayudando a los demás y preocupándote por ellos, sin tomarte en cuenta para nada. Mira todas estas cicatrices, y estas son solo las externas. Empezó a besar las cicatrices entre palabras. Te quiero, Steve, y sabes lo que sientes por mí. ¿Por qué no me lo dices? Si lo dijeras, aunque sea una vez, todo estaría bien. La visión, y jadeó Steve, dejando escapar el aliento mientras ella besaba un sendero que subía por su pecho. La visión ya no es mi marido. No le pertenezco. Sigue siendo como un niño en el mundo de las emociones, y necesita tiempo para aprender y madurar antes de ser capaz de una relación adulta. Tú lo sabes, y lo has sabido siempre. Notó que ella se movía encima de él con movimientos desconocidos. Quizás los que aprendió de bailarina gitana. Si hubiera sido otro tipo de hombre, se habría dado cuenta de que ella le estaba haciendo un baile erótico. Sin embargo, entre sus calzoncillos y su camisón de seda, había muy poca diferencia entre ellos. Wanda, detente. ¿De verdad quieres que lo haga, Steve? Dijo Wanda, casi haciendo pucheros, pero sin detenerse. Después de todo este tiempo y todo lo que hemos pasado. Se acercó a él de nuevo, lo suficiente como para que sintiera que no llevaba sostén. Por favor, jadeó Steve. La sensación claustrofóbica comenzaba a desaparecer al sentir sus labios besando su oído. ¿No crees en la felicidad? Le susurró al oído. ¿No crees que, si tienes la oportunidad de ser feliz, deberías aprovecharla? Algo familiar en esa frase resonó en la mente de Steve, pero solo sintió un asentimiento. Cerró los ojos, esperando despertar, pero estaba empapado de su aroma y sentía su cálido aliento en sus labios, insoportablemente cerca. ¿No crees en el amor?
preguntó ella, respirando con dificultad contra sus labios. Él asintió de nuevo, con el corazón a punto de estallarle al sentir el suave ritmo de su cuerpo rozándolo. La palma de su mano se apretó contra su pecho y pareció sentir sus latidos. Wanda suspiró de placer ante la sensación. Tienes un corazón tan bueno, dijo mientras le acariciaba el pecho. Un corazón fuerte con amor suficiente para todo el mundo. ¿Por qué limitar ese amor a un solo amante? Lo intentaste con Bernie, pero no funcionó. ¿Crees que lo que hiciste con Rachel estuvo mal? Solo estabas siguiendo tu corazón. Tu corazón bueno y fuerte. Sus labios finalmente se cerraron sobre los suyos y, como si no quisiera, sintió que sus brazos la rodeaban. La cálida presión de sus labios era tan suave como pétalos de rosa, pero parecía haber una especie de calor entre ellos. Su lengua se introdujo en su boca y se encontró con la suya de una manera que nunca imaginó que sería besar a Wanda. La sintió agacharse para enganchar los dedos en la banda elástica de sus boxers y bajárselos hasta las rodillas. Entonces sintió que se subía el camisón hasta la cintura. No llevaba bragas. No podía creer lo que estaba a punto de suceder, y cuando intentó interferir con sus acciones con las manos, ella simplemente las apartó con cuidado como si fueran las de una niña traviesa. Dime que me deseas, Steve le rogó con un susurro sensual mientras él sentía un calor húmedo y repentino, tentadoramente cerca. Te deseo, se oyó decir. Dime que me amas, suplicó. Joey empezó, pero tragó saliva con dificultad. Por favor, dímelo. Necesito oírlo, dijo consternada, casi desesperada, mientras se acercaban. Te amo, Wanda, dijo Cap, rindiéndose y extendiendo la mano para traerla hacia él. Todo lo demás se había olvidado excepto ellos dos. Se quedaron paralizados por un instante, ambos parecían absortos en lo que sucedía, y entonces algo irrumpió en Steve Rogers. Fue como un látigo restallando en su mente y un dolor que, casi no parecía ser suyo. Wanda se incorporó de un salto y aulló de dolor, pero solo entonces comprendió que no podía ser Wanda. Wanda no podía saber ni decir todo lo que dijo. Pero cuando sus ojos se abrieron de golpe, fue como si unas manos invisibles la agarraran y la lanzaran al otro lado de la habitación. Chocó con fuerza contra la pared, agrietando el yeso, y se deslizó como un insecto al chocar contra un parabrisas. Perra. Perra despiadada. Una voz femenina desconocida siseó desde la puerta que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba abierta. Steve miró hacia la puerta confundido y vio a una pelirroja en pijama, con el pelo corto retorciéndose como si estuviera viva. Sus ojos brillaban con furia blanca y las arrugas oscuras bajo sus ojos los hacían parecer aún más profundos e inhumanos. Saltó para intentar proteger a Wanda, pero tropezó con su propia ropa interior y cayó de bruces a los pies de la cama. Oyó cómo sus boxers se rasgaban con un fuerte ruido al separarse las rodillas. Fue entonces cuando comprendió que no era Wanda. Cuando se puso de pie con arrogancia, vio a una hermosa rubia con una expresión agria. Una expresión agria que le resultaba familiar. Reina Blanca. Steve jadeó. Emma. Gruñó la pelirroja mientras irrumpía en su habitación. Intuí lo que intentabas hacer desde el otro lado de la mansión. No basta con seducir a mi padre, pero la primera vez que se dé la espalda, haz esto. Emma Frost se frotó la nuca mientras miraba fijamente al recién llegado, y su labio se curvó con desprecio. Si amas tanto a tu padre, ¿por qué dejaste caer su apellido como si fuera basura de ayer, Grey? Cap intentó enderezarse de nuevo, pero sintió una fuerza invisible que lo derribó de espaldas y lo inmovilizó contra la cama. La chica a la que había llamado Grey avanzó hacia Emma y la telépata parecía igualmente paralizada. Se miraron fijamente como pistoleros en una película del oeste, y por el juego de sus facciones, parecían estar librando una batalla que solo ellos podían ver. Entonces Emma volvió a estrellarse contra la pared, aturdida. Lárgate de aquí, perra, antes de que te eche. Gruñó la joven, y el extraño brillo de sus ojos se desvaneció. Steve sintió que la fuerza que lo sujetaba se disipaba, pero seguía sin saber qué hacer. Lo que fuera que había creído que estaba sucediendo se había trastocado por completo y estaba desorientado. Emma salió hecha una furia. Incluso el roce de su camisón de seda parecía delatar enfado. La puerta se cerró de golpe tras ella sin que nadie la tocara. Ni siquiera miró a Cap, que yacía con los brazos y piernas extendidos, con los boxers rotos sobre las rodillas. Desconocía las intenciones de aquella chica que había irrumpido en aquella situación tan confusa, pero Cap no quería estar desprevenido. Tomó su escudo, lo apoyó contra la mesita de noche y lo sostuvo sobre su ingle. Al menos, protegería su dignidad.
saltó hasta su cara y adoptó una postura defensiva, quitándose los boxers rotos que le caían por los tobillos. La pelirroja simplemente lo miró y sonrió. Sin el brillo que emanaba de sus ojos, apenas podía verla en la oscuridad. Siéntete y relájate, dijo ella. No soy como ella. Por alguna razón, Steve le creyó. Se sentó a la india con el escudo sobre la ingle. Desde esa posición, podía ponerse de pie rápidamente si era necesario. Sentía mucho calor, estaba muy sonrojado y extremadamente avergonzado. Intentaba reprimir la ira y la rabia por lo sucedido. ¿Qué más podía haber pasado? La chica se acercó lentamente a su cama y se sentó sin preguntar. Al ver sus rasgos, fue como si viera un fantasma. Una joven encantadora que solía usar una máscara amarilla. Sin embargo, también pudo ver a su padre en ella, y al instante supo quién era. ¿Fénix? Preguntó, creyendo que así se llamaba ella durante la guerra secreta. No me llamo así, dijo suavemente, y luego volvió a sonreír. Te estás sonrojando. Al oír eso, Steve se sonrojó aún más. Nunca pensé que una leyenda viviente pudiera ser tan tímida. Siempre quise conocerte. Escuché todas las historias, los susurros que la gente decía cuando creía que nadie más podía oírlos. Siempre me pregunté si eran ciertos, dijo con nostalgia. Nos conocemos, insistió Steve, sin dejar de sonrojarse. Esa era otra yo, dijo. Para mí, esta es nuestra primera vez que nos vemos. Tenía tanto sentido como cualquier otra cosa en esta mansión. Cap soltó una de las manos que sujetaban su escudo y se la ofreció magnánimo. Estoy muy contento de conocerte y Rachel, dijo. Es un honor conocerte, capitán, Steve la interrumpió Cap, sin entender por qué. Debía ser porque intentaba no pensar en otra Rachel. Steve, dijo, como si le gustara cómo sonaba. Quizás podamos hablar más por la mañana, dijo Steve, con la esperanza de encontrar la manera de salir de otra situación embarazosa. Solo podía imaginar el caos si alguien hubiera oído el alboroto. Si tuviera que apostar por quién aparecería primero, sería Quicksilver. Todos están dormidos, les aseguró Rachel como si le leyera la mente. Nadie va a dar la alarma. Emma está volviendo furiosa a su habitación. Está más avergonzada que tú, aunque te lo creas. Rachel, y creo y me quedo contigo esta noche, dijo. Es la única manera de asegurarme de que no intente algo más contigo. No creo, piensas demasiado. Apenas me das tiempo para pensar. Rachel rió quedamente mientras se ponía de pie. Te guste o no, Steve, tienes guardaespaldas esta noche. Las sábanas y el edredón se desprendieron como si estuvieran haciendo el truco del mantel, y sintió que lo arrojaban de espaldas antes de que las mantas lo cubrieran. Se le salieron los ojos de las órbitas cuando Rachel se acostó a su lado. De verdad iba a dormir con él esa noche. Le leía la mente y lo hacía girar como a un muñeco de trapo con solo pensarlo. No se sentía nada seguro. Tal vez debería haberse arriesgado con Emma Frost. Ella yacía de lado con una mano apoyando la cabeza. Lo miraba fascinada y él yacía rígido de espaldas. Se aferró el escudo sobre la ingle bajo las sábanas. Lentamente giró la cabeza para mirarla y ella arqueó una ceja como preguntándole si le gustaba lo que veía. Siempre había oído que tenías nervios de acero, pero ponías nervioso al café, rió Rachel con dulzura. Esta no es una situación digna, admitió Kat con brusquedad. Lo estoy gestionando lo mejor que puedo. No estás muy acostumbrado a que te protejan, ¿verdad? Preguntó. Él negó con la cabeza. ¿Siempre eres tú el que protege? Él asintió. Bueno, y mientras estés aquí en la mansión, tú y yo seremos inseparables. Considerando lo que vi en su mente, me vas a necesitar. No te avergüences. Todos lo necesitamos de vez en cuando. Si tú lo dices. Ella lo miró con picardía por un momento. ¿Te importa si leo tu mente? Preguntó Rachel. Pensé que ya lo eras, respondió Kat sorprendido. Solo lo que me enviabas. Cosas que estás a punto de decir o que quieres decir. A veces, hablar con la gente es como oír un eco, y otras veces es confuso porque no dicen lo que quieren decir. Todavía no he tocado tu mente. A diferencia de Emma, yo nunca lo haría sin tu permiso. Solo quiero asegurarme de que no te haya causado ningún daño permanente. Lo que sea que haya hecho, le costó mucho esfuerzo y la dejó muy agotada, dijo Rachel con preocupación en la voz. Eso, estaría bien, supongo, dijo Steve, vacilante. Rachel sonrió. Eso no es lo que querías decir. La otra respuesta no fue nada cortés para una dama, admitió Capitán. ¿Estás seguro de que está bien? Le preguntó de nuevo. Sí, dijo Cap, preparándose. Bueno, ahí voy. No te apretes tanto. Rayos.
¿Cómo se te ha metido Emma en la cabeza? Uf. Relájate o no podré hacer esto, dijo Rachel, con el ceño fruncido. Cap suspiró mientras intentaba relajarse y abrirle la mente. Se repetía una y otra vez que era una amiga y que solo quería ayudarlo. Ella emitía pequeños arrullos y jadeos mientras ordenaba su mente, lo que lo incomodaba. Parecía disfrutarlo demasiado, pero tenía que admitir que la sensación de que ella se encontrara con su mente era muy placentera. Demasiado placentera. Nada intrusiva. La sensación solo podía asemejarse a la de un masaje corporal completo, pero solo en la mente. Algunas partes se sentían bien, otras le dolían un poco, algunas eran demasiado dolorosas de tocar y otras demasiado embarazosas. Mientras Rachel masajeaba su mente, parecía experta en mantenerse alejada de las partes malas. Sus ojos se abrieron de golpe y lo miraron con abierta admiración. ¿Sabes? Eres un tipo muy agradable. No creo haber conocido nunca una mente como la tuya. No parece que haya causado ningún daño permanente. Me alegra oír eso, admitió Capitán. Rachel le llevó la mano a la frente y le alisó el pelo alborotado hacia un lado, como solía hacerlo con la raya. Era un gesto delicado y demasiado familiar, pero dado lo que acababan de experimentar, de alguna manera, a Steve no le pareció inapropiado. Le enroscó el mechón en un dedo y luego lo soltó, deslizando la punta por el puente de su nariz y luego dándole un codazo en la punta. Él se sobresaltó un poco, pero ella solo rió al ver su expresión de sorpresa. Le diste un buen consejo a mi papá, susurró Rachel. Emma lo usó en tu contra. Te lo echó en cara, pero aún así es un buen consejo. A veces el peor vicio es el consejo, refunfuñó Capitán. Rachel se rió. Duérmete, soldado, ordenó. Eres una señorita muy mandona, replicó Capitán. Lo heredé de mi papá, dijo Rachel encogiéndose de hombros. ¿Por qué haces esto? Preguntó Steve. Digamos que sé lo que es estar fuera de mi tiempo, igual que tú. Necesitamos permanecer unidos, y eso es todo. Los dos se miraron fijamente durante un rato más, midiéndose mutuamente, y ambos se quedaron dormidos lentamente. Emma Frost cerró la puerta de golpe tras ella, cubriéndose la cara con las manos como si pudieran extinguir la humillación que la quemaba. Aunque odiara admitirlo, agradecía que la mocosa hubiera aparecido en ese momento. Había hecho lo que más temía en esa habitación. Había perdido el control de la situación. Cuando Ann Coy acudió a ella con la idea de que aceptara al capitán como paciente por el estrés postraumático que sospechaba, no tenía ni idea de a dónde la llevaría. Le intrigaba la mente del capitán por sus propias razones, recordando su incapacidad para dominarla y su capacidad para ocultarle información. Por eso había decidido no esperar a ninguna sesión programada. Dudaba que el capitán lo permitiera de todos modos. Había necesitado esperar a que se durmiera, convencerlo de que estaba despierto y luego, poco a poco, explorar su mente. Una vez que encontró la manera de acceder a ella, no estaba preparada para lo que encontró allí. Emma Frost era, por naturaleza, una persona muy fría. Desde muy pequeña, poseía un don que la mayoría de quienes la rodeaban no podía comprender y que solo unos pocos querían aprovechar. Había aprendido a temer sus propias emociones y las contenía con mucho cuidado. Pero al conectar sus mentes con la del capitán, cometió el error de no proteger su mente. La telepatía era una vía de doble sentido, y un camino hacia la mente dejaba una salida. Una intimidad forzada como la que ella y el capitán y Steve habían compartido la expuso a la profundidad de sus emociones. A las cosas que él había experimentado. No había hecho caso a las advertencias de Rogue sobre lo que albergaba esa mente, y pagó el precio. En cuestión de minutos, se había saturado de recuerdos y experiencias tan vívidas que la inundaron sentimientos de amor y deseo por el hombre que ni siquiera podía explicar en lenguaje humano. Era abrumador y absorbente. Ella se había perdido en el momento. Había llegado a lo más profundo de su mente para encontrar lo que él consideraba la mujer perfecta. Lo que todas tenían en común. Deseaba profundamente una mujer con la que compartir todas sus facetas. Bernie, Rachel, Sharon, Wanda y le gustaban atractivas, extrovertidas, inteligentes, agresivas, apasionadas, con el control, sin miedo a dar el primer paso. No solo lo deseaba, sino que lo necesitaba. Cuando eso entró en su mente, perdió toda pretensión de análisis. Dejó de importarle el porqué y solo se regocijó de que fuera cierto. Porque todas esas cosas describían a Emma Frost, y la deleitaba tanto que perdió el control de sí misma. El deseo la invadió y solo supo una cosa en ese momento. Solo supo que tenía que poseer a ese hombre. Tomarlo y hacerlo suyo, porque mirar tan profundamente en su mente la hizo ver algo que nunca antes había visto en una mente humana.
El tipo de hombre que había anhelado desde la adolescencia. El tipo de hombre que ves en tus sueños pero que nunca conoces. Emma se metió en la cama, esperando que el sueño atenuara la humillación. Pero sabía que no era así. Por la mañana lo recordaría, y el mocoso gris no permitiría que se lo hiciera olvidar. Su frustración la quemaba hasta el alma. Casi le reventaron los vasos sanguíneos del cerebro como palomitas de maíz al abrirse paso hasta su mente, pero una vez allí, él se entregó a ella voluntariamente. Lo había deseado tanto como ella, y en unos instantes más se habría entregado por completo. ¿Habría sido tan horrible? ¿Quién sabe qué habría pasado? Tal vez, al menos durante los pocos momentos en que se unieran en cuerpo y mente, no se sentiría tan terriblemente sola como toda su vida. Tal vez podría convertir un sueño en realidad. Ahora nunca lo sabría. El mocoso nunca más la dejaría tocarlo. Fue exasperante. De vuelta en la ciudad de Nueva York, la noche pertenecía a un solo hombre. Al ocultarse el sol en el horizonte, sintió una oleada de poder en sus músculos. Al principio, esa oleada de poder había sido como una droga, pero con los años se había acostumbrado. Aunque ya no tenía la misma emoción que antes, esa oleada de fuerza era como cualquier poder, talento o habilidad. El poder solo necesitaba una cosa: ser usado. Kyle Richmond dejó caer el fajo de papeles en los que había estado trabajando y sonrió. Se dirigió a su armario y abrió la cerradura de combinación que mantenía cerrada la puerta de hierro. Dentro colgaban no menos de 12 disfraces que lo identificaban como el defensor oscuro conocido como Halcón Nocturno. Sacó uno al azar y comenzó a ponérselo. Era poco más o menos un traje de vuelo ajustado, hecho del mismo material que los calzoncillos largos de un astronauta. Se puso la máscara por último y se miró en el espejo de cuerpo entero para asegurarse de que todo estuviera bien. No era el tipo de disfraz que se podía usar debajo de la ropa de calle. Se colocó la mochila propulsora en miniatura que le permitía volar, se aseguró de que sus cortas garras de titanio se desplegaran y retrajeran correctamente. Por último, revisó las lentes infrarrojas de su máscara y, una vez comprobado que todo estaba en orden, pulsó el botón que abría la ventana retráctil de su oficina. Era hora de cazar. Como el raptor que llevaba su nombre, volaba silenciosamente por la oscuridad en busca de presas. Sus presas, como cada noche, eran escoria criminal. No tenía que vigilar un territorio como muchos héroes. Daredevil se limitaba a la cocina y Spider-Man se quedaba en los rascacielos la mayor parte del tiempo. Con su velocidad de vuelo, podía cruzar fácilmente toda la isla, cruzar el río hasta Jersey y cubrir todos los boroughs en una sola noche antes de regresar a su mansión en Long Island. Lo que más le asombraba era la poca frecuencia con la que se encontraba con otros héroes patrullando. Sabía que lo hacían, aunque no estaba seguro de si era algo nocturno como para él. Luchar contra el crimen había sido la experiencia que definió la vida adulta de Kyle Richmond, y era lo único que lo hacía sentir vivo. Era en esos momentos cuando se sentía más tranquilo. No necesitaba darle vueltas a su muerte, ni a su aparente muerte. No necesitaba pensar en lo que había aprendido durante esa experiencia. No necesitaba preocuparse por el hecho de que la mujer que amaba estuviera demasiado ocupada para verlo. Janet. ¿Cómo se había enamorado de Janet Van Dyne? Conocía la fama de la avispa encantadora. Ella había devorado y escupido a hombres mejores que él. Le atraían los hombres glamurosos y ricos, pero rara vez captaban su interés por mucho tiempo. Tenía una lista de conquistas disfrazadas tan larga como su brazo, y él se había sumado voluntariamente a ella. Ahora, por fin, sabía cómo se habían sentido todas esas mujeres durante todos estos años. Las modelos, las actrices y las herederas con las que cortejó y descartó en cuanto empezaron a aburrirlo. Ahora era Janet la que no le devolvía las llamadas y estaba demasiado ocupada para su siguiente cita. Si no hubiera sido una situación tan deprimente, le habría parecido irónico. Sus lentes telescópicos encontraron a su primer cliente de la noche. Era un violador. Su favorito. Con su cámara termográfica, observó cómo el hombre corpulento metía a una joven puertorriqueña con uniforme de camarera en su camioneta. Podía ver el calor corporal a través del techo de la camioneta mientras la ataba y amordazaba con cinta adhesiva. Luego, la camioneta aceleró hacia un lugar donde pudiera hacer sus necesidades sin ser molestado. Podía correr, por supuesto, pero Newtown podía volar. Con cuidado de no interponerse entre la camioneta y la luna, siguió fácilmente el ritmo de la camioneta, que no tenía ninguna esperanza de perderlo. Cuando vio que el vehículo se detenía, tardó menos de un segundo en aterrizar en el techo de la camioneta.
Aterrizó con fuerza como el gimnasta olímpico que era y usó sus garras para abrir un agujero en el techo. En parte con su fuerza sobrehumana y en parte con el impulso de su mochila propulsora, arrancó el techo de un tirón, dejando al descubierto al hombre atónito que sostenía los 2 trozos de la camisa que acababa de rasgar. Mierda, dijo el tipo un segundo antes de que el guante amarillo de Newtalk se cerrara alrededor de su garganta y lo sacaran del coche con la misma facilidad con la que no pesaba nada. Forcejeó un momento, como siempre. Abrió una navaja, pero Kyle le agarró la muñeca y le dio un suave apretón. No con la fuerza suficiente para romperle un hueso, pero sí con la suficiente para que la mano del tipo se abriera de golpe como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Miró a los ojos pequeños y brillantes del hombre, luchando contra el impulso de arrancarle la cabeza. En lugar de eso, lo envolvió en el ala de pollo con cara de cruz y lo estranguló suavemente hasta dejarlo inconsciente. Le ató las manos con bridas de plástico que guardaba en la riñonera y lo arrojó de bruces al pavimento antes de mirar a la aterrorizada chica que había salvado. Como de costumbre, parecía tan aterrorizada de él como lo había estado del violador. No ayudó que él le diera la vuelta con las garras, pero una vez que cortó la cinta adhesiva que le sujetaba las manos, pareció relajarse considerablemente. Dejaría que se quitara la mordaza ella misma, porque había aprendido por experiencia que regalar depilación del labio superior con cinta adhesiva no era forma de hacer amigos. Apartó la mirada de la chica mientras ésta se quitaba la mordaza y se sujetaba la camisa con una mano. El tipo al que había estrangulado seguía inmóvil, pero intentó mostrar interés mientras la chica conservaba su dignidad. Vio que el hombre guardaba una manta abrigada en la parte trasera de la furgoneta y se la recogió. El aire era fresco, típico de febrero. Gracias, muchas gracias, la chica jadeó detrás de él. Muchas gracias, mayor. De nada, dijo Kyle con una sonrisa mientras la envolvía en la manta. Este es mi trabajo. La gratitud era lo mejor de ser superhéroe. Lo peor era ver de cerca lo joven que era la chica. La chica que el muy cabrón agarró no podía tener más de 15 años. Probablemente mintió sobre su edad solo para conseguir el ridículo papel de camarera que tenía, y esta era su recompensa por tener una ambición que superaba sus años. La agarraron en la calle, la violaron y probablemente la tiraron al río cuando el cabrón terminó. El sueño americano. Veía a Scoria como este tipo todos los días de la semana, y no siempre llegaba a tiempo para salvar el día. Durante el día, lo único que podía hacer era convertir su obscena cantidad de dinero en aún más dinero. Era por la noche cuando podía marcar la diferencia. Sacó un teléfono satelital en miniatura y llamó al 911, informando a la policía que tendrían que llevar a la chica a un centro de crisis por violación. Sabía que sería difícil retenerla allí hasta que llegaran, pero haría el esfuerzo extra. Si ella no presentaba ninguna acusación, él simplemente se iría y Newtalk lo arrojaría al río del Este antes de permitir que eso sucediera. La policía apareció y él les dio su tarjeta. Tenía que asegurarles que cooperaría con la investigación si ella necesitaba un testigo del crimen. Eso era lo único bueno de no tener una identidad secreta. Antes, lo único que podía hacer era darles una paliza a los vándalos y dejarlos en la comisaría más cercana. Ahora podía jugar mucho mejor este juego. Marcar la diferencia. Incluso conseguirle a la víctima un buen abogado si lo necesitaba. Tenía uno muy bueno en su plantilla solo para esa eventualidad. Había sido el mejor de su clase en la Facultad de Derecho de Harvard. El tipo de abogado que la mayoría de las víctimas nunca verían, y mucho menos podrían retener. Las instrucciones de Kyle siempre eran simples. Nada de acuerdos con la fiscalía. A por sus pelotas. Una vez que Newtalk te atrapaba en sus garras, seguías atrapado. Kyle Richmond no esperaba otra cosa. Después de que todo estuvo dicho y hecho, Kyle no pudo evitar preguntarse cuántos crímenes no había detenido mientras se aseguraba de que el trabajo se hiciera bien. Sin embargo, mientras volaba, supo que simplemente volar por ahí corrigiendo errores toda la noche era solo una forma de encontrarse con las mismas caras en la calle todas las noches. Voló al villaje y se posó frente a la casa de Doc. Se preguntó quién más estaría allí. Valor gazaneando con los pies en alto. Patsy tratando de enseñarle a hacer una cafetera decente. Namor quejándose de todo, desde la contaminación mundial hasta el mercado de valores. Norrin haciendo una lectura de poesía improvisada. Bruce asaltando la despensa en busca de cerdo y frijoles. Ellos eran en quienes más confiaba en el mundo. Los defensores. Sus mejores amigos. Entonces, ¿por qué no podía ir con ellos y decirles cuánto dolía por dentro? Janet, murmuró en voz alta, ¿por qué me enamoré de ti?
El Capitán América se levantó temprano por la mañana, justo cuando el primer destello rosa asomaba en el horizonte. Se levantó con mucho cuidado y abrió su portafolios. Sacó unas zapatillas, una camiseta, un pantalón de chándal y unos boxers nuevos. Los había sacado de su taquilla en la autoridad portuaria, junto con la ropa de civil que llevaba puesta allí. Se vistió con mucho cuidado para no molestar a Rachel, que aún dormitaba plácidamente, y salió sigilosamente de la habitación. A veces era esclavo de su rutina, y los terrenos de la mansión parecían un lugar encantador para entrenar. Salió al frío intenso y empezó a estirarse. Vio que la nieve se había derretido durante la noche, pero seguía haciendo frío. Un frío terrible. Justo como le gustaba. Inhaló el aire gélido, lo retuvo un instante y exhaló una bocanada de vapor. Mientras se estiraba, consideró las implicaciones de lo sucedido la noche anterior y qué haría al respecto. ¡Caramba! Una voz ronca se escuchó detrás de él. Creía que los demás eran unos entrometidos, pero tú te llevas la palma. Cap se giró lentamente para mirar a Wolverine, que vestía ropa de motociclista y olía fuertemente a alcohol. Buenos días, Wolverine, dijo Cap con rigidez. Buenos días, espetó Wolverine. Acabo de llegar a casa. Había un bar en el pueblo con demasiado alcohol. Tenía que remediarlo. Cable asintió y continuó estirándose. Como dije, ya veo de dónde lo sacan los demás. Wanda. Pietro. Incluso Ángel y Vance. Lo que sea que tengas debe ser contagioso. Aún así, no veo a ninguno tan temprano. Eres un auténtico soldado. Apuesto a que todavía saludas a la bandera y se te saltan las lágrimas cuando oyes la bandera estrellada. ¿Tienes razón, Wolverine? Preguntó Cap con calma, volviéndose hacia él. Sabía a ciencia cierta que el hombre no estaba borracho, porque probablemente podría beberse una destilería y seguir en pie. No iba a excusar su comportamiento. Solo creo que eres la persona equivocada en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo Logan, flexionando y estirando los dedos con un crujido. La historia de mi vida, bromeó Capitán. Tengo otra historia para contarte. Siempre tienes un olor muy característico. Una especie de mezcla de especias antiguas, pastel de manzana y sudor puro. ¿Pero quieres saber algo? Hoy tienes otro olor. Dos más, de hecho, y ninguno de los dos tiene por qué estar ahí. Es un milagro que puedas oler algo a través de todo ese licor, dijo Cap, pero se llevó una sorpresa al darse la vuelta. Rachel salía por la puerta principal, y por si fuera poco, lo que llevaba puesto sí lo era. Aparte de sus zapatillas de correr, solo llevaba unos pantalones cortos de ciclismo de licra y un sujetador deportivo. En cuanto entró en contacto con el aire frío, le produjo el efecto previsible. Cap tragó saliva al oír un gruñido sordo a sus espaldas. No podía apartar la mirada de Rachel, pero su instinto de supervivencia le impedía ignorar a Wolverine. ¿Qué? Le preguntó Rachel encogiéndose de hombros. Deberías haberlo pensado mejor, Steve. No puedes sorprender a un telépata, así que ¿qué te hizo pensar que podrías escabullirte de uno? Solo necesitaba mis cosas. Bueno, estás haciendo amigos a diestro y siniestro, ¿no es así, Steve? Gruñó Wolverine. Tranquilo, Logan, le ordenó Rachel. Vete a dormir y deja de comportarte como una perra incontinente y de tamaño pequeño. Pequeña zorra enojada, la corrigió Logan. Sonríe cuando me llames así, dijo Rachel. Hablamos luego, Logan prometió Steve mientras el pequeño canadiense salvaje se marchaba furioso. En respuesta, Wolverine levantó el brazo izquierdo y chasqueó la garra central. Fue la mayor muestra de dedo que el Capi había recibido jamás. No le hagas caso, él solo es. ¿Y qué haces aquí, Rachel? Preguntó Cap con calma. Salir a correr. Esa era tu intención, ¿verdad? Preguntó con entusiasmo. Parecía sinceramente emocionada. Sí. Pero no puedes ir solo, así que ni lo preguntes. Rachel levantó la mano frente a su cara. ¿Preguntar? Dijo Cap incrédulo. Sé que estás acostumbrado a estar al mando, pero mientras estés en la mansión y lo sé. Guardaespaldas. La interrumpió Capitán. Bien. Ahora a correr. Sonrió radiante. ¿Con eso? Preguntó Cap, refiriéndose a su atuendo. ¿Las mujeres usan eso hoy en día? ¿Cómo voy a saberlo? Acabo de llegar. Rachel se encogió de hombros. Lo compré por catálogo. ¿No hace un poco de frío? Preguntó Cap, intentando mantener la mirada fija en ella. Todos tenemos pezones, Steve. Los tuyos también se ven a través de esa camiseta. ¿Son una zona tan erógena como los míos, o es que nunca te ha pasado que una chica se lo haya tomado así?
¿Disfrutas burlándote de mí? Preguntó Cap levantando una ceja. Es muy divertido, sí, admitió. Corramos entonces, dijo Cap, capitulando. Quizá no tengas tanto que decir cuando te quedes sin aliento. ¿Qué palabras tan duras viene de alguien de la gran generación?, rió Rachel. Haz lo posible por seguirle el ritmo, dijo Kat por encima del hombro mientras echaba a correr, pero enseguida miró al frente cuando ella empezó a perseguirlo. Ver esa carrera le trajo pensamientos peligrosos, y pensamientos que ella podía leer. El doctor Henry Pym soportó todas las formalidades habituales. Las preguntas, las miradas desconfiadas y el rebuscar entre sus pertenencias. De hecho, le dedicaron mucha más atención que a un visitante normal, porque no solían recibir visitas capaces de reducir un tanque de batalla principal Abrams al tamaño de un microchip y volver a agrandarlo cuando les apetecía. Tampoco era común que un superhéroe honesto y con carnet visitara a un sospechoso de asesinato. Era sospechoso, y a la policía no le gustó. Cuando el detective apareció, supo que habría problemas. No importaba, porque llevaba mucho tiempo lidiando con problemas. Debería haber obtenido su cuarto doctorado en problemas. ¿Qué demonios haces aquí, Pym? Se quejó el detective Sánchez mientras el médico era escoltado por 2 agentes uniformados a la sala de visitas. Solo estoy aquí para ver a un amigo, dijo Pym. No me lo creo ni por un segundo, dijo Sánchez, dándole un codazo en el pecho. Quiero que tú y tus colegas vengadores se metan en mi investigación. Ya he tenido suficientes problemas con ¿y no lees las noticias? Lo interrumpió Pym, quien nunca había sido de los que soportaban a los tontos. Ya no soy un vengador. Sí, muérdeme, Pym. Lo próximo que vas a decirme es que te has quitado los calzoncillos largos y que ya no vas a abrirles la cabeza a los criminales, dijo Sánchez, ante la aparente incomodidad de los 2 uniformados. De hecho, empezó Pym. Ahórratelo. Ve a tu visita. Solo recuerda que no va a tener ninguna visita conyugal donde la vaya a enviar, espetó Sánchez antes de irse. Qué imbécil insoportable, pensó Pym mientras el detective se marchaba, pero, francamente, el hombre no merecía su tiempo. Lo siento, doctor Pym. El oficial a su izquierda dijo. Habría dicho algo, pero, lo sé. Él es el jefe. Pym le dedicó una sonrisa al oficial. No te preocupes. Los oficiales lo escoltaron hasta la puerta y la abrieron con un procedimiento casi mecánico. No era una puerta de seguridad normal, y parecía que podía contener al Rhino. Comprendió su necesidad. A lo largo de los años, este calabozo del condado había albergado temporalmente a diversos tipos de delincuentes en espera de juicio. Si de algo carecía Nueva York, era de criminales disfrazados y supervillanos. Estos delincuentes aún gozaban de derechos civiles y no podían ser enviados sin más a centros de detención de alta seguridad, como el infame ala del diablo de Rikers Island, sin juicio. Se requería una evaluación de salud mental para ingresarlos en Ravencroft, y debían ser condenados en un tribunal federal antes de poder ser enviados a la bóveda. Esto dejaba a un gran porcentaje de delincuentes en el condado, mientras el sistema legal avanzaba a paso de tortuga. Él mismo había consultado sobre varios centros de detención que utilizaban su tecnología para facilitar la contención de los más desfavorecidos. Ni siquiera el Dr. Octopus era tan temible cuando se le podía encerrar en un vaso de chupito. Aún así, la ACLU había estado combatiendo la reducción involuntaria de prisioneros como un castigo cruel e inusual. Él mismo lo consideraba un poco degradante, pero había accedido a licenciar las partículas para ayudar a resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria. Rachel no entraba en esa peligrosa categoría de criminales como Mr. Hyde o el Armadillo, que las células normales no tenían ninguna esperanza de contener, y sin embargo, dada la naturaleza del crimen, no querían arriesgarse con ella. Al cruzar la puerta de hierro fundido, se quedó atónito al verla esposada de pies y manos como un gorila enloquecido. Una oleada de ira lo inundó al verlo. Quítate esas cadenas, le dijo al oficial. Es un procedimiento. Se encogió de hombros. Hazlo, insistió Pym. El señor Pym y ella es oficial. Quíteselo, solo haré yo, le susurró Pym. Sabe que puedo hacerlo. Es tu funeral. El policía suspiró y se acercó a donde Rachel Layton estaba sentada encadenada a la silla. Pym le sonrió a Rachel cuando el oficial le quitó las cadenas, y Rachel le devolvió la sonrisa débilmente. Será mejor que no intentes nada gracioso, le dijo a Rachel con brusquedad, dejando que su tono insinuara lo que sucedería si ocurriera algo remotamente divertido. La agente los miró de reojo mientras cerraba la puerta con llave.
sin apartarse de la ventana de observación, que tenía 4 capas de vidrio a prueba de balas. Pim se acercó tranquilamente a la mesa con la línea roja en el centro. Sabía muy bien que no debía cruzar la línea roja bajo ninguna circunstancia. Había tenido que luchar con uñas y dientes para conseguir un acuerdo tan amplio sobre las visitas, pero llegó un punto en que la buena voluntad se acabó. La única razón por la que no podían visitarse en las típicas salas telefónicas divididas con cristales blindados era que la mantenían tan aislada del resto de la gente que era logísticamente imposible. Ang le sonrió de nuevo desde el otro lado de la mesa, con la esperanza de que fuera ella quien iniciara la conversación. No eras quien esperaba, dijo Rachel con total honestidad. Lo sé. A veces me gusta hacer lo inesperado. De hecho, antes se me daba bastante bien sorprender a la gente. Ang sonrió. Me alegro de verte, admitió. Sabes, me siento exactamente igual. Aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. A veces la vida sucede. Rachel se encogió de hombros. Entiendo que te entregaste. No se me ocurría nada más que hacer. Supongo que podría haberme quedado huyendo mucho tiempo, pero fue algo que me dijo Steve, no estaba segura de querer hablar de ese tema con Hank. Entiendo. Steve es un tipo muy noble, ¿verdad? A veces, puede hacerte querer hacer lo correcto sin siquiera decirle una palabra. Rachel miró a Hank sorprendida, dándose cuenta de que había dado en el clavo. ¿Sabes? Cuando los Vengadores me pusieron a prueba, el Capi fue probablemente el único que no estaba a favor de expulsarme del equipo. Creía en lo que decía cuando decía, una vez Vengador, siempre Vengador. Ha pasado por momentos muy difíciles. Yo fui uno de ellos. Si no me hubiera esforzado tanto por demostrar mi valía con una artimaña transparente, ¿quién sabe qué habría pasado? Me habría dado una segunda oportunidad, pero no era lo correcto, porque entonces no me encontraba bien. A veces, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y Steve sin duda las ha dominado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rachel, un poco confundida por sus reflexiones. Digo que un par de meses después de ese juicio, me encontré sentado en esta misma sala, en tu silla, con Janet sentada donde estoy yo. Se suponía que no debía pasar por alto nada, pero eso no le impidió echarme los papeles del divorcio en cara. Oh, exclamó Rachel, imaginando el dolor. ¿Qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Hank se encogió de hombros. Los firmé. Hank, a veces me pregunto cómo lo superaste todo, dijo Rachel con admiración. De la misma manera que tú lo harás, dijo Hank con confianza. Con un poco de ayuda de mis amigos. No puedo pedirte que hagas eso, suspiró. No tienes que hacerlo. No voy a dejar que te pudras en este lugar. Si me fijan una fianza, la pagaré. Aunque tenga que vender mi casa para hacerlo. Voy a poner a Matt Murdock a cargo de este caso. Me debe un favor. No hay mejor abogado defensor penal en el estado. Voy a testificar en tu juicio. Seré testigo de carácter, experto científico, lo que sea necesario. Pondré a tantos superhéroes en el estrado para que hablen por ti que la fiscalía no sabrá qué les pasó. No vas a ser condenada por esto. Te lo prometo, Rachel. Hank dijo todo esto con la pasión con la que nunca lo había oído hablar, y ladeó la cabeza lentamente mientras asimilaba todo. ¿De verdad harías todo eso por mí?, preguntó casi en un susurro. ¿Para qué están los amigos?, dijo Hank con una sonrisa. Ella apartó la mirada de él, pero no pudo evitar la sonrisa que se extendía por su rostro. ¿No te importa, que de verdad lo maté? Rachel lo miró con lágrimas de felicidad en los ojos. Conocí a Alexander Gentry, dijo Hank rotundamente. Ese hombre era una escoria. Intentó asesinarme. Intentó asesinar a Han. Intentó asesinar al Capi. ¿Por qué? Para poder vender su traje a los militares y ver felizmente cómo mataba a más gente mientras contaba su dinero. Tú vales 10 veces más que él, Rachel. Según el Capi, el puercoespín se suicidó por su propia torpeza. Aunque eso no sea del todo cierto, el mundo no está precisamente sufriendo por su ausencia. Hank, dijo Rachel, sin saber cómo hacer su siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Te importa si te hago una pregunta personal?, se aventuró. No quería insultarlo ni alejarlo, pero necesitaba saberlo. ¿Haces esto porque, ya sabes, podrías sentir algo por mí?, graznó con todas sus fuerzas. Hank se quedó en silencio por un momento, pero no perdió la compostura. Digamos simplemente y que creo en ti, Rachel. Dejémoslo ahí, dijo con tono paciente y una sonrisa amable. Ella le devolvió la sonrisa aún más cálidamente, si tal cosa era posible.
Yo, también creo en ti, dijo, deseando poder cruzar de alguna manera la línea roja que los separaba. Rachel Green realmente hizo un buen trabajo manteniéndose al día durante las primeras 2 millas. Lo cierto era que Cap se encontraba yendo más ligero de lo habitual, a un ritmo que para él era más bien un trote en lugar de un sprint olímpico. Agradecía no cansarse como los demás. El suero del supersoldado destruyó todos los venenos de la fatiga que su cuerpo producía incluso antes de que se quedara sin aliento. Por alguna razón que ni siquiera él entendía, quería que ella siguiera su ritmo. Después de 2 millas, Rachel parecía que iba a vomitar, y para el kilómetro número 3, ya había despegado del suelo y volaba tras él. Cuando vio eso, ya no vio motivos para contenerse, así que aceleró y echó a correr para avergonzar a Jesse Owens. Mientras volaba a su lado, observó con abierta admiración los músculos de su cuerpo mientras corría. Era un ejemplar físico excepcional, y tuvo que repetirse más de una vez que este hombre, justo y común, la había superado por completo. Ni siquiera parecía cansado, y no parecía haber sudado ni una gota. Hacía algo de frío, pero a medida que el kilómetro 4 se convertía en el kilómetro 5, se dijo que debía haber algo más. Rachel Green guardaba muchos secretos en su corazón, y apreciaba los que él guardaba en el suyo. Uno de ellos era el dolor que le causaba todo este entrenamiento y la naturalidad con la que lo soportaba. Soportar el dolor era algo que podía comprender cuando, como ella, no tenía selección. Elegir soportarlo le parecía algo más noble, como la mayoría de las cosas en este hombre. No pensé que te rendirías tan fácilmente, dijo Kat con voz tranquila mientras él corría y ella volaba. Nunca pensé que me tratarías con tanta facilidad, replicó Rachel. Kat negó con la cabeza. Solo quería ganar. Solo una vez. Oye, soldado, quizá puedas matarme a golpes, pero no te librarás de mí tan fácilmente. Te dije que estabas atrapado conmigo, y lo decía en serio. Si eso significa hacer un poco de trampa, bueno, no tengo estos poderes para peinarme. Steve miró a la chica que volaba a su lado, con los brazos cruzados, desafiante, a pesar del frío y el cansancio. Era una soldado y no podía reprochárselo. Decidió que, dado el frío, podía renunciar a su habitual carrera de 16 kilómetros y entrenar un poco más con pesas. Sería lo mejor para ella. Como estaba empapada en sudor y ya no corría, se arriesgaba a sufrir hipotermia o incluso congelación. Al parecer, se arriesgaba con gusto. Así que giró sobre sus talones y echó a correr de vuelta a la mansión. Se sorprendió cuando ella se sentó a su lado y echó a correr de nuevo. Estaba recuperando el aliento, tosió Rachel, mirándolo con determinación. Steve simplemente sonrió y echó a correr. Estaba seguro de que ella ya lo había oído por la expresión de su rostro. Si estaba atrapado con ella, como parecía insistir, no veía razón para no intentar al menos disfrutar de su compañía. ¿Crees que tus instructores eran rudos?, preguntó Rachel con la mirada fija. Deberías conocer a los míos. Wanda Maximoff se dio la vuelta y rodeó con el brazo al hombre que amaba. Él se giró para mirarla como ella, porque había estado despierto y consciente toda la noche. El hecho de que nunca durmiera había sido inquietante cuando recién se casaron, pero con el paso de los años, era algo que la hacía sentir segura en esas horas nocturnas. Ahora eran solo amantes intentando redescubrir su conexión y explorar su relación. Así era como a Wanda le gustaba por ahora, pero la visión seguía queriendo que las cosas volvieran a ser como antes. Sin embargo, no era tan fácil, porque él no era la misma persona que había sido, y ella tampoco. La besó en los labios al despertar, como era costumbre entre ellos, y ella emitió un leve gemido de alegría al abrazarlo. Buenos días, mi querido. La espeluznante monotonía decía las tiernas palabras. Buenos días, visión. Wanda suspiró satisfecha. Además de ser un amante incansable y un centinela incansable en la noche, también era el mejor despertador que había tenido en toda su vida. ¿Te sientes bien descansado? ¿Listo para afrontar el día?, preguntó. Después de lo que me hiciste anoche y no estoy segura. Se rió. Adulas demasiado mis esfuerzos, dijo Vision con expresión inexpresiva. Aunque mis lecturas del Kama Sutra y los métodos tántricos podrían haber contribuido al efecto general. Era uno de los secretos más oscuros de su matrimonio. El que enfureció a los grupos fundamentalistas al enterarse de su relación. Si una mujer podía casarse con una máquina y hacer el amor con una máquina, ¿cómo podría oponerse a cualquier tipo de matrimonio? He estado pensando dijo Wanda, pero luego se mordió el labio como para contener lo que casi le decía. No le dijiste al capitán, dijo Visión, ayudándola. No le dijiste lo que hablamos.
La decisión que tomamos. No surgió, y fue difícil hacerlo, admitió Wanda. ¿Se lo dirás hoy? Si no te sientes cómodo al mencionarlo, no tengo reparos. Sin embargo, creo que recibiría la noticia mucho mejor si viniera de ti que si fuera yo quien se la dijera. Tenemos que decírselo juntos, suspiró Wanda. Solo tú, él y yo, con la mayor privacidad posible en esta mansión. Sé que esto es difícil para ti, dijo la visión, pasando sus dedos artificiales por su cabello, que era muy real. Ya tomé mi decisión, dijo Wanda. Mientras tanto, quizás otra ronda de tantra. La visión casi le leyó la mente. Me conoces tan bien, dijo Wanda, acariciándole la mejilla. ¿Cómo pudieron las cosas ir tan mal tan rápido? Steve y Rachel hicieron un buen entrenamiento con pesas, y Steve disfrutó de su compañía. Ella era muy enérgica aunque no tenía posibilidad de levantar tanto como él. Una vez hizo trampa con su telequinesis solo para hacerlo reír al ver cómo hacía repeticiones con su press de banca. Sin embargo, nunca tuvo que preocuparse por cambiar las pesas entre series, porque entre series parecían volar a sus lugares correspondientes. Entonces terminó el entrenamiento y empezaron los problemas. Todo iba bien hasta que le dijo que iba a ducharse, y se desató el caos. Me uno a ti, dijo ella, siguiéndolo hasta el vestuario. Disculpe. Steve la miró con expresión de asombro mientras ella se secaba el pelo con una toalla y parecía dispuesta a desvestirse. Voy a ducharme contigo. No te asustes tanto. Seguro que ya te has duchado con otros soldados. Eran todos, chicos. Dijo Kat con impotencia mientras ella avanzaba hacia él. Bienvenidos a la era de las Fuerzas Armadas con integración de género. De donde yo vengo, todos se duchan juntos, sin importar la plomería que les hayan asignado. De donde yo vengo, tartamudeó Steve. No puedes vivir en el pasado todo el tiempo, Steve, dijo Rachel, tirando de los ganchos de su sujetador deportivo mientras él sentía un tirón invisible en su propia ropa. Además, no puedo perderte de vista ni un minuto. No conoces a Emma como yo y seguro que no se va a avergonzar de agarrarte en la ducha. No seas tan nene. No es que no te haya visto desnudo antes. No te había visto. Tragó saliva Kat, continuando su retirada. Oyó abrirse la ducha tras él y de repente se dio cuenta de que se estaba alejando en la dirección equivocada. No. Steve puso el pie en el suelo. No tienes nada que decir al respecto, respondió Rachel. No. No. No solo no, sino ni hablar. Steve se negó a ceder un ápice, incluso cuando Rachel le quitó la ropa telequinéticamente y se arrancó la suya con las manos. Tranquila. No es tan grave, dijo mientras tiraba el sostén y la licra al suelo. Cap cerró los ojos con fuerza y se los tapó con una mano, al mismo tiempo que sentía que se quitaba sus propios pantalones cortos. Sin darse cuenta, Rachel le enjabonaba suavemente la espalda mientras él permanecía rígido, mirando hacia otro lado. Se negaba a mirarla. Era casi como estar en posición de atención. Estaba tan humillado que sentía que iba a morir. Por favor, no te enojes tanto conmigo, dijo Rachel, con un tono de genuina dolencia a sus espaldas. En realidad, solo me importa tu seguridad. Me importa lo que te pase, y si te pasara algo por mi negligencia, yo, no sé qué haría. Así es la vida en mi país. ¿No podrías, al menos intentarlo? Steve sintió que sus hombros se relajaban. Comprendió que debía estar bombardeándola en silencio con suficientes recriminaciones emocionales como para hacerla sentir como si fuera de 5 centímetros. Respiró hondo y le envió suaves pensamientos afirmativos de aquiescencia. De hecho, Rachel dejó de enjabonarse cuando hizo eso. Estás aprendiendo rápido, dijo Rachel, comenzando de nuevo sus movimientos circulares con el jabón. Durante el resto de la ducha, hablaron solo con sus mentes. En el lenguaje de la mente, podían expresarse mutuamente una complejidad de comunicación que las palabras no pueden. Fue la experiencia más singular y única de la vida de Steve. Conocía la telepatía solo a través de aquellos que ocasionalmente intentaban introducirse en su mente. Esa experiencia solo podía equipararse a una violación psíquica. Esta experiencia era un mundo diferente. Las partes que eran fáciles de alcanzar se limpiaban solas, pero Steve sentía en su mente cuando ella quería que le lavara una zona difícil de alcanzar. Le temblaban las manos al hacerlo, especialmente cuando se dio cuenta de que tenía que mirar para hacerlo. No quería detenerse en su cuerpo, especialmente cuando ella podía oír sus pensamientos, pero ¿cómo podía evitarlo? Era un hombre. ¿Qué tan joven era ella? Físicamente al menos. Ella apartó el pensamiento de él como algo irrelevante. ¿Cómo lograron sus mentes entrelazarse a esa manera?
Se giró para mirarla, mirándola de arriba a abajo y sintiendo sus reacciones al respecto desde su mente. Ella estaba haciendo lo mismo con él. Todo lo que él pensaba no la molestaba. Estaba acostumbrada a eso de los hombres. Era normal y esperado, ningún misterio. Ella le estaba diciendo la verdad. Había un puente tan grande entre dónde venía y dónde venía, pero lo estaban cruzando juntos. Ella se acercó a él, apretando loción corporal en su mano y lavando su pecho. El roce de su mente era mucho más íntimo que ese gesto que él apenas reaccionó. Ella quería que él hiciera lo mismo por ella. Un buen gesto merecía otro. Sintió sus movimientos de pellizco en su pecho y finalmente se dio cuenta de que lo estaba provocando. Siendo la chica que llevaba las cosas en esa dirección. Tomó un poco de champú y comenzó a lavarle el cabello. Al instante se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada. Cuando se le abrió la puerta a la mente de una mujer que piensa en su cabello 100 veces más al día que en un hombre, se dio cuenta demasiado tarde de que lavarle el cabello era exponencialmente más erótico para ella. Oh, mierda, lo siento. Pensó Kat mientras su excitación caliente y húmeda volvía a inundar su mente. No te disculpes y no pares. Ordenó Rachel. Incluso era mandona telepáticamente. Se dio la vuelta y dejó que le escurriera el pelo corto por detrás, y luego la metió bajo la ducha para enjuagarse. ¿De verdad es así de dónde vienes? Pensó Steve mientras le escurría el champú del pelo. Acondicionador. Pensó. Sonrió, en su rostro y en su mente. Nunca es así. Podían hacer lo que quisieran con mi cuerpo, pero yo cuidaba mi mente con mucha más cautela. Ella envió, y la atención de Steve se fijó en una red de cicatrices en su espalda. Como en respuesta, su mano volvió a él y trazó con precisión una cicatriz en su muslo, donde le habían clavado una bayoneta durante la guerra. Ambos las tenemos. Al decir eso, él solo se dio cuenta de lo mucho más que significaba esta experiencia para ella, además de señalar las cosas que ambos no tenían. Libertad. Steve se dio cuenta. Significa mucho para ti. Como le pasa a todo el que nunca lo ha tenido. Steve estuvo de acuerdo, sabiendo con certeza que era cierto. Para mí, Steve, eres libertad. Libertad arrancada del reino de las ideas y hecha carne y hueso. No estoy muy seguro de poder con esto. No estoy tan acostumbrado como tú. No poder ocultar nada. No tener ningún secreto. Envió Steve mientras terminaba de acondicionarle el cabello. Ella se había retirado hacia él hasta que su espalda quedó presionada contra su pecho y lo miraba directamente a los ojos por encima del hombro. ¿No tenerme a mí? ¿No tenerte a ti? ¿Tenernos solo a los dos? Preguntó Rachel con el lenguaje del pensamiento. Sí. Steve pensó. No estar separados. Estar juntos. No tienes miedo. La mayoría lo tendría, pero tú no. No hay palabras para describir tu valentía, Steve. Tienes tus secretos, pero me los revelarías porque no temes ser uno solo. No temes perderte en esa unión. Rachel pensó mientras se giraba lentamente. Sus pechos se apretaban contra el suyo y él ni siquiera lo notó. He buscado eso toda mi vida. Admitió, pero en cuanto se dio cuenta de lo que había pensado, ya era demasiado tarde. Se apartó de ella, tanto física como mentalmente. Tiró de la conexión entre ellos y la rompió tan de repente que los lastimó a ambos. Se tapó la cara con las dos manos y salió furioso de la ducha. Estaba desnudo ante ella en más de un sentido, y mientras su cuerpo empapado salía furioso de la ducha, no pudo olvidar ese último pensamiento que cruzaron antes de entrar en pánico. Ese siguiente paso lógico que los llevó a unirse tanto física como mentalmente. Qué rápido y seguro había sucedido. Qué rápido casi perdió el control, qué rápido lo hicieron ambos. Steve se secó con la toalla rápidamente, haciendo todo lo posible por ignorar los sollozos de dolor de la chica que estaba detrás de él. La chica que seguía en la ducha, en posición fetal, sufría mucho más que él por la repentina y brutal ruptura de algo que había sido tan especial. Un rechazo tan total que no había palabras para describir su intensidad. No soportó el sonido, así que cogió otra toalla y se la acercó. La envolvió en ella y la levantó en sus fuertes brazos. Ella lo miró sorprendida. Como ya no pensaba en ella, ahora era capaz de sorprenderla. La sacó de la ducha y la sentó en uno de los bancos del vestuario. La secó con una delicadeza que se había negado a darse a sí mismo cuando hacía lo mismo. Ella cogió otra toalla y le limpió las zonas que él había pasado por alto. Sonrieron juntos, se miraron a los ojos y comprendieron entonces que nada de lo que hicieran cambiaría lo que sentían ahora el uno por el otro. Hay cosas que se comparten, no se pueden deshacer.
Algunas cosas que se construyen no se pueden romper, incluso en una distancia tan grande en el tiempo y el espacio. Nada bueno puede salir de esto. Steve pensó mientras caminaba con Rachel, quien alegremente le daba un recorrido por la mansión. Se habían cambiado la ropa deportiva por ropa de calle, aunque aún era temprano. Casi todos en la mansión dormían plácidamente, ya que las clases no empezaban hasta las 9 de la mañana. La miró y vio la confusión evidente en su rostro. ¿Qué le preocupaba tanto? Ni siquiera le había enseñado la sala de peligro. ¿De qué? Lo envió Raquel. Nosotros. Steve la miró a los ojos mientras recordaba su pasado, recordando lo que pasó cuando Quicksilver los descubrió a él y a Estrella de Fuego junto a la chimenea. Tengo edad suficiente para ser tu bisabuelo, ¿sabes? Imitó el sentimiento de Angélica. Técnicamente hablando, ni siquiera he nacido. Probablemente tengas edad suficiente para ser mi tatarabuelo. Rachel lo bromeó. Steve suspiró. Era oficial. Alguien lo había hecho sentir aún más viejo. Te preocupas por todo lo equivocado. ¿Crees que no me preocupa lo que piensen los demás? Escucho lo que piensan de mí todos los días. Llega un momento en la vida en que tienes que reflexionar sobre ti mismo y considerar lo que quieres y necesitas. Ella le suplicó, con los ojos y la mente. Lo siento, Rachel, pero deberías conocerme lo suficiente para saber por qué no puede ser. Steve lo envió con sincera tristeza. ¿Por qué tuvo que ser tan difícil? Lo sé. La misión es lo primero, ¿no? Pensó, llena de comprensión. Pero si eso es cierto, Steve, ¿por qué viniste aquí en lugar de ir tras la capucha carmesí? ¿No es esa tu misión? Mis amigos son lo primero, la misión segundo, y yo tercero. Steve pensó con timidez, dándole su toque personal a la cita de un hombre al que nunca había tenido la oportunidad de conocer en una época que jamás había experimentado. Por lo que sé de ti, te consideras un poco más abajo en la lista. Rachel lo envió con una compleja oleada de emociones. Una pizca de ira y una pizca de desesperación. A Steve le costó sentir lo que ella sentía en respuesta a lo que él decía. Rachel adoptó una expresión extraña por un instante, miró fijamente a una pared cercana y agarró a Steve del brazo con brusquedad para detenerlo. Entrecerró los ojos y Steve se preguntó qué presentía. Un momento después, Emma Frost apareció por la esquina, con aspecto sinceramente sorprendido de verlos a ambos. Fue una buena actuación, pero dada la reacción previa de Rachel, Steve lo consideró muy improbable. Vestía un ajustado y escotado trozo de cuero que dejaba poco a la imaginación. ¿Se lo ponía delante de los escolares? Quizás toda esta extraña situación ya podría resolverse. Nunca está de más ser un poco optimista. Buenos días, dijo Emma amablemente. Nunca esperé verlos juntos, y si no me equivoco, ¿no se han separado desde el malentendido de anoche? No creo que se haya malinterpretado nada, dijo Steve secamente. Era casi extraño volver a hablar, al darse cuenta de que no había pronunciado palabra antes de meterse en la ducha y, sin embargo, había dicho tanto. Pero lo fue. Dijo Emma con dulzura empalagosa. Solo trabajaba por orden de tus amigos, que se preocupaban por tu bienestar mental. Solo intentaba ayudarte. Puta mentirosa. Gruñó Rachel, pero Steve pensó que debía dejarle manejar la situación. Por la expresión de su rostro, lo había entendido. Los ojos de Emma se entrecerraron un momento, pero su máscara de dulzura regresó a su lugar con notable rapidez. Señorita Frosty, dijo Kat con rígida formalidad. Llámame Emma, dijo con una sonrisa que parecía dolerle la cara. No lo creo. Kat hizo una mueca. Señora Frost. Debo decir que, independientemente de sus intenciones, su ayuda es lo último que necesito. Negar un problema no es raro en estas circunstancias, capitán. Es totalmente comprensible, dijo Emma con una compasión muy creíble. Si querías ayudarme, como dices, habría sido mejor que me lo hablaras primero. Dicho esto, me temo que no puedo imaginar qué tipo de ayuda se suponía que proporcionaría esa invasión, dijo Steve con amargura. Admito que me excedí un poco, pero es tan malo. Los únicos temas que exploramos en esa sesión fueron los que más te preocupaban. ¿Niegas que te preocupara lo que estábamos hablando? ¿Niegas que la experiencia sustitutiva que te ofrecí te hiciera sentir mejor? No es raro que participes en juegos de rol y trabajes con sustitutas y simplemente son mis poderes los que me permiten ser más eficaz y eficiente con ellas. Por un instante, sus palabras casi convencieron a Steve Rogers. Parecía tener todo el sentido al recordar aquellos momentos en los que sintió que los problemas que lo angustiaban eran insignificantes y simplemente seguía su corazón. Pero entonces, una furia feroz y brutal lo invadió.
No provenía de él. Era de Rachel. Enseguida se dio cuenta de que sus mentes seguían tan unidas y que ella podía percibir la intrusión que Emma intentaba. Había sido sutil, y en circunstancias normales habría funcionado. Steve solo pudo observar mientras los dos telépatas forcejeaban brevemente en un plano mental que él no podía ver, lanzándose dagas de odio. Pareció ser Emma la primera en parpadear, pero a Steve no le pareció que estuviera agotada. Más bien, pareció ver la desaprobación en el rostro de Steve y simplemente capitular. ¿Así va a ser, pequeña idiota? Le espetó Emma a Rachel, que seguía furiosa. No voy a dejar que lo vuelvas a tocar. Nunca, prometió Rachel Grey con firmeza, tomándolo del brazo con ambas manos y acercándolo más. ¿Ese es tu deseo, capitán? ¿Ser mimado y protegido por esta niña? ¿Ocultar tus problemas tras su poder? Se burló Emma. El Capi no dijo ni una palabra. No creía que tuviera que hacerlo. La arrogancia condescendiente de aquella mujer le recordaba demasiado a Dragón Lunar en aquellos oscuros primeros tiempos. ¿Qué tenían los telépatas que los convencía de poseer todas las respuestas? ¿Que cualquiera que discrepara con ellos era un enano mental? ¿Que cualquiera que no pudiera leer la mente ajena no valía nada? Simplemente dejó que su expresión hablara por él. Si Rachel le impedía leerle la mente, que leyera su rostro. Déjalo en paz. Te lo advierto por última vez, dijo Rachel. De acuerdo. Si quieres contribuir a su trastorno, no puedo impedírtelo, dijo Emma con tono altivo. Pero debes saber que Scott acaba de regresar de su misión con su equipo de asalto. No me sorprendería que algunos pollos hubieran vuelto a su lado. La mujer dio media vuelta y echó a andar por el pasillo hacia un destino que solo ella conocía. Los dos no se movieron, sino que la dejaron ir. Esta es una de las mañanas más extrañas de mi vida, admitió Steve. Bienvenido a casa de Javier, dijo Rachel con una leve sonrisa. Había sido una de esas misiones que era mucho mejor cuando terminaba. Cíclope, el hombre de hielo, Ángel, Abok y la recién resucitada Siloque habían pasado por un momento muy duro. Un ataque normal y corriente contra un grupo de terroristas antimutantes se había convertido en una travesura de lucha contra doppelgangers que alteraba las dimensiones a través del mojoverso, dejando a Cíclope con unas ganas irresistibles de zambullirse en su botella de Wild Turkey. Ángel y Betsy se apoyaban el uno en el otro con una ternura que acallaba las constantes disputas que habían mantenido durante toda la aventura. Bobby parecía querer encerrarse en un congelador y dormir durante casi un año. Abok no dejaba de maldecir en voz baja sobre las malditas dimensiones alternativas. A lo largo de la misión, Scott había estado constantemente dudando de su decisión de no llevar consigo a ninguno de los antiguos Vengadores. Aún no se sentía lo suficientemente cómodo con ellos como para confiar en ellos en misiones de ataque, pero en esta ocasión le habrían sido útiles. Al descender del Blackbird, no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Wolverine y Storm estaban parados uno al lado del otro al final de la rampa, y ninguno de los dos parecía feliz en lo más mínimo. ¿Qué pasa, Ororo? Le preguntó Scott a Storm, a quien había dejado a cargo de la mansión. Tenemos que hablar, Delgada, dijo Wolverine, sin darle oportunidad de responder. ¿Qué pasa, Logan? Preguntó Scott, visiblemente exasperado. Te lo advierto, Delgada, no vas a ser feliz. Steve y Rachel estaban desayunando animadamente con Vance, Angélica, Visión y la Bruja Escarlata cuando Cíclope finalmente apareció. Tenía una expresión que parecía como si hubiera pasado 3 horas chupando limones. El desayuno había ido bien, e incluso Vance le había dicho una o dos palabras amables al enterarse de que Kat planeaba irse después del desayuno. Ángel tenía razón en una cosa. Era difícil guardarle rencor a Capitán. Sin embargo, no era imposible, porque Pietro obviamente había encontrado mejores cosas que hacer esa mañana. Wanda parecía sentirse incómoda por algo, pero lo disimulaba bien. Steve razonó que tal vez tenía que ver con lo cerca que estaba sentada Rachel de él. Cuando Scott Summers apareció, Cap se sintió profundamente decepcionado. No hacía falta ser un adivino como Rachel para darse cuenta de que el hombre tenía un interés personal, y no tenía ninguna duda de con quién. Capitán, dijo Scott cortésmente, aunque con frialdad. Lamento mucho interrumpir, pero ¿le importaría hablar un momento con usted? En privado. Para nada. Disculpen, todos, dijo el Capi, levantándose y caminando para unirse al líder de campo de los X-Men. Ya había recorrido la mitad de la habitación cuando se dio cuenta de que Rachel estaba justo detrás de él. Rachel, necesito hablar con el capitán a solas, le advirtió Scott a su hija. No, dijo Rachel desafiante.
La línea roja del visor de Scott brilló al rojo vivo, justo cuando los ojos de Rachel comenzaron a brillar con una luminiscencia blanca. Parecía un caso de tal palo, tal astilla, y Steve lamentaba estar entre ellos en ese momento. Sin embargo, sabía que tenía que intervenir. Cíclope tiene razón, Rachel, le dijo Capitán. Todo lo que te pueda decir, me lo puede decir a mí. Gritó Rachel en silencio. Creo que esto es algo que tenemos que resolver entre los dos. Argumentó Capitán. ¿Cosas de macho? Creí que eras mejor que eso, Steve. ¿Por qué no se retiran los dos y te digo cuál es más grande? Cap no pudo evitarlo. Soltó una carcajada. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Cíclope con frialdad. Es una broma privada, dijo Rachel con toda la dulzura que pudo. ¿Puedo sugerir un compromiso? Preguntó Capitán. No sabía que fueras un gran conciliador, Capitán, observó Cíclope. Rachel puede venir, pero hablamos a solas en tu oficina, con ella afuera, sugirió Capitán. No veo que eso sea ni remotamente necesario, dijo Cíclope. Estoy de acuerdo, intervino Rachel. Por eso es un compromiso. Cap se encogió de hombros. Nadie se va 100% satisfecho. Eso es inaceptable, dijo finalmente Cíclope, dándose la vuelta y alejándose. De todas formas, necesito hablar con ella cuando terminemos. Él no vio cómo Rachel repetía sus palabras con sarcasmo a sus espaldas mientras caminaba, y Cap tuvo que hacer todo lo posible para no reírse. Una vez en la oficina, con Rachel prácticamente echando humo por la puerta, el Capitán América observó a Cíclope pasearse. El fuerte y firme líder de los X-Men, a quien conocía desde hacía años, parecía haberse quedado sin palabras. Como si supiera exactamente qué decir, pero no se animara a decirlo. El capitán pensó que era mejor guardar silencio y dejar que ordenara sus pensamientos. Tengo entendido que su estancia aquí ha sido agitada, aunque breve, mientras yo no he estado. Sí, eso es totalmente cierto, admitió Capitán. Tengo que disculparme por cualquier comportamiento grosero del que hayas sido víctima. No todos aquí comparten la alta estima que te tengo. No todos saben lo que es ser un líder y tomar decisiones difíciles. Ante todo, entiendo lo que pasaste en Washington D.C. Francamente, no entendía mucho antes de que Wanda me preguntara hasta dónde llegaría para preservar a los X-Men como equipo. Sin embargo, no quiero hablar contigo por eso. Scott pronunció estas palabras con dificultad, como si se las estuviera arrancando. Te escucho, respondió Kat con calma, o con toda la calma posible en presencia de un hombre capaz de matarte con solo mirarte. A veces es tan difícil ser padre como ser líder. Continuó Cíclope. Hay que tomar decisiones igual de difíciles. Ser padre soltero con una hija adulta casi tan mayor que tú, que aún no ha nacido y es una locura. Sobre todo cuando tienes un hijo mayor que tú que va por ahí arrasando con todo el mundo. Por no hablar de otro hijo clon de tu hijo original, un villano psicópata. O incluso otro hijo de una realidad alternativa que ya no existe, que va por ahí haciendo quién sabe qué. Todos ellos de 3 y quizá 4 y mujeres diferentes que son la misma, pero que, por alguna razón, no lo son. ¿Me estoy explicando? Intentó explicar Cíclope. No lo sé. Nunca he tenido hijos, dijo Cap en voz baja. Creo que lo entiendo, aunque tengas esa botella en tu escritorio. Scott abrió un cajón y metió con el codo la botella de Wild Turkey. Esta golpeó el fondo del cajón con un golpe seco y lo cerró de golpe. Lo que quiero decir es que no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué harías tú en mi lugar? Según Logan, y no veo ninguna razón para que mienta, anoche tuviste relaciones con mi novia y mi hija. Scott empezó a estallar de ira, como si decir esas palabras liberara la ira que tenía contenida. Lo que realmente quiero oír ahora mismo y es que lo niegues. No tuve relaciones sexuales con esas mujeres, dijo Kat con sinceridad. Scott empezó a temblar. ¿Qué hiciste, exactamente? Scott pronunció cada palabra con peligro. Cap suspiró, mordiendo la bala, sabiendo que la verdad dolería pero que mentir no ayudaría. Me besé con Emma y me acosté con Rachel, admitió Capitán. Steve Rogers se agachó justo a tiempo, cuando las lentes de cuarzo rubí destellaron y un rayo de fuerza inconcebible abrió un agujero en la pared del tamaño de un archivador. ¡Hijo de puta! Gritó Scott Summers a todo pulmón. Te arrancaré el alma. La puerta explotó hacia adentro y Rachel entró de golpe, con los ojos encendidos. Arrojó a su padre contra la pared y levantó un muro de fuerza telequinética entre los dos hombres. En cuanto Steve se puso de pie, lo abrazó con fiereza y lo fulminó con la mirada. Déjenlo en paz. Gritó. No te metas, Rachel. Esto es entre él y yo.
gritó Scott, forcejeando contra la fuerza que lo apretaba contra la pared. Suéltame. Prométeme que no le harás daño y te dejaré ir. Dijo Rachel. No puedo prometer eso, gruñó Cíclope. No hizo nada malo. Insistió Rachel. Fue Emma y no puedes culparla de todo, Rachel. No puedes culparla de nada. La señorita perfecta es infalible. Déjame preguntarte esto, papá. ¿Te molestaría si Emma no estuviera involucrada? ¿Te importaría que me hiciera algo brutal si tu querida Emma no estuviera involucrada? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Gruñó Scott, mejor que incluso Lobezno. No. Claro que no. Pasé la noche con él para protegerlo de Emma. Intentaba entrar en su mente y no le importaba qué métodos usara. Prácticamente lo violó, y si no hubiera aparecido cuando lo hice, lo habría hecho. Cíclope no parecía más tranquilo. ¿Qué tiene que decir en su defensa, capitán? Preguntó Scott con insistencia. Creo que violación es una palabra muy fuerte, pero ella se estaba poniendo muy agresiva. Cap dijo. No sé cuáles eran sus verdaderos motivos, pero insistió en que intentaba ayudarme. No sabía que era ella. Estaba en mi mente y me hizo creer que era otra persona. Eso le pareció a Scott Summers algo demasiado familiar. Suéltame, le ordenó Scott a Rachel. Te prometo que no le haré daño. Lamento haberme enfadado. A regañadientes, Rachel lo soltó y dejó caer el escudo TK. Parecía temerosa de lo que sucedería a continuación, y una multitud comenzaba a formarse frente a lo que quedaba de la puerta. Necesito hablar con Emma sobre esto, dijo Scott. Lo siento de nuevo por todo esto, capitán. Fue solo el estrés, la misión, estoy seguro de que podemos solucionarlo. No ha pasado nada, excepto a tu oficina. Steve lo perdonó, quitándose el yeso pulverizado de los hombros. Scott se fue a tener una conversación sincera con su amante, y no iba a ser nada agradable. El Capi vio muchas caras entre la multitud, y todas tenían una expresión diferente al ver cómo Rachel lo sujetaba. Tormenta parecía sorprendida. Lobezno parecía disgustado. Kitty Pryde y Pícara parecían perplejas. Visión permanecía impasible, pero Wanda parecía horrorizada. Justicia y Estrella de Fuego se miraban con la pregunta que no se atrevían a formular. Ángel y Hombre de Hielo sonreían como dos universitarios viendo una película porno. Bestia no podía dejar de negar con la cabeza, y el Capi estaba tan contento de que Pietro no estuviera allí que no tenía palabras para describir su gratitud. Necesito salir de aquí. Pensó Cap, sin pensar quién podría estar escuchando. Por favor no te vayas. Dijo Rachel en su mente. Por favor no me dejes. Tengo que hacerlo. Mira todos los problemas que causé. Todo el drama ya estaba aquí. Solo te quedaste atrapado en el medio. Eso no cambia el hecho. Si esto fue la bomba, yo fui la mecha. Nunca debía haber venido. No puedes ir. No lo entiendes. Nunca me he enamorado. Lo he pisado varias veces, pero nunca me he enamorado. Esto no es algo que pase todos los días. Tengo que hacerlo. Quédate conmigo, Steve. Por favor. Todo lo demás estará bien. Los supervillanos y los locos disfrazados no se irán a ninguna parte. Igual los vencerás a todos, como siempre. No dejaré que te pase nada malo. Lo prometo. ¿No me crees? Te creo, Rachel. Solo que no creo que lo entiendas. Vine aquí para tender puentes, no para quemarlos. Lo tienes. Construiste un puente entre tú y yo. Steve no podía discutir con ella. Mientras lo abrazaba con fuerza, la rodeó con un brazo y miró sin miedo a los ojos desafiantes de los X-Men reunidos. Todo era como un sueño, y se preguntó si no seguiría dormido con Emma husmeando en su mente, probándolo con escenarios. Sin embargo, de alguna manera, sabía que no era cierto. Esto no era un sueño, aunque lo pareciera. Si había un hombre en el mundo que debería saber de sueños, ese era el Capitán América. Había pasado toda su vida representando un sueño que siempre se había negado a sí mismo, pero que nunca perdió de vista. No había pretendido que esto sucediera, pero ahora que había sucedido, ¿qué iba a hacer al respecto? Lo peor de los sueños es que, tarde o temprano, llega la hora de despertar.